Doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna y encargado del programa COVID-19 del Hospital ABC, @Dr. Paco Moreno 1. Me da mucho gusto saludarte. Algo que no hayas dicho, doctor, porque todos entendemos que ha habido medidas, pues no se han tomado más bien las medidas adecuadas desde el gobierno federal. Algo que no hayas dicho en la actualización del COVID-19 en México. Mira, yo lo que te diría es que en estos meses hemos aprendido mucho del COVID y lo más importante ha sido que hemos aprendido cómo prevenirlo. Y al saber cómo prevenirlo, podemos evitar enfermedades graves. También hemos aprendido que si una vez te enfermas y llegas al hospital y estás grave, es una enfermedad muy complicada. Entonces, las medidas de prevención están muy claras. Todo mundo las sabemos. Lo que hemos aprendido también es que la gente no las cumple. Y esto no ayuda al control de la enfermedad. Porque sí, yo quiero que todo el mundo se ponga cubrebocas, pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Ahora, Francisco, ¿qué tanto es responsabilidad de un ejemplo que caería en lo paternalista de, ay, pues si no lo usa el presidente, yo tampoco, ¿no? O esta responsabilidad en uno mismo, porque los mexicanos también hemos demostrado que no somos responsables con nuestra salud. No somos solidarios, que creo que es muy importante, porque nos quejamos de que el otro no usa cubrebocas cuando en ciertos momentos no los usamos todos. La realidad es que aquí es una enfermedad en donde tenemos que preocupar por cuidarnos nosotros, y al cuidarnos nosotros también cuidamos a los demás. Si tú usas un cubrebocas, no solamente evitas dispersar la enfermedad. Si resulta que tú te pones en contacto con alguien que tiene COVID y te estornuda y tú traes cubrebocas, la carga viral que vas a recibir va a ser menor. Y por lo tanto puede ser que tengas una enfermedad menor. ¿Que es horrible que la otra persona te haya estornudado sin cubrebocas? Sí. Pero tú estás protegiéndote también. Entonces, en países como Japón, donde el 97% de la gente usa cubrebocas, pues Pues no. tienen una vida mucho más normal porque cumplen con las medidas de prevención. Bueno, tú dijiste hace poco, lo dijiste muy claramente, si todos los mexicanos usamos cubrebocas, en 6 semanas esto se para. Así es. Si todos usamos medidas de protección adecuadas, en 6 semanas esto se frena. Y no lo dije yo, además lo dijeron, lo saqué de un estudio que se hizo en Harvard. O sea, ¿Ah? esto está demostrado, no es nada más una teoría mía. O sea, lo expuse porque es algo evidente. El virus necesita tener una célula cual infectar en 14 días, porque de otra forma la enfermedad se controla. Entonces, si tú tienes a 6 semanas todo mundo sin ser un factor de que me puedo contagiar, en ese momento controlas la pandemia. A ver, doctor Francisco Moreno, y te lo pregunto clara y contundentemente, ¿a ti qué no estás entendiendo del COVID-19? No estoy hablando de la gente, estoy hablando del virus. ¿Tú qué no estás entendiendo? ¿Cuál es tu talón de Aquiles frente al virus COVID-19? La inmunidad. Yo creo que en donde más preguntas tenemos del COVID-19 es inmunidad. Tiene este virus la peculiaridad de no elevar anticuerpos en todos los que nos enfermamos y de que la gente que eleva anticuerpos decaen con el tiempo en una forma corta, pero también existe la evidencia de que hay 14 millones recuperados en el mundo, porque esa es la estadística, y que no hay evidencia de segundos contagios. Entonces, no sabemos la inmunidad celular, que es esa que no podemos medir, qué tan efectiva es. Y por lo tanto, no podemos hablar de inmunidad de rebaño, no podemos hablar de vamos de salida. Todo es en base a teorías, números, y pues si yo tuviera la respuesta de cuánta gente ya es inmune, podríamos saber cuándo se va a lograr controlar esto. A ver, entonces déjame hacer un comparativo. Ayúdanos, por favor, para entenderte. Hablando del SARS, por ejemplo, un SARS, el comportamiento del SARS, el control del SARS, etcétera, ¿cuánto tiempo llevó y si se lograron y hoy por hoy tener todas las respuestas en función del SARS? Porque nosotros podemos luchar contra el bicho, Francisco, pero también el bicho, o sea, el virus muta.
también se defiende para no acabarlo. Entonces, del comparativo del SARS a lo que estás viendo con COVID, viene reloaded, viene reforzado, viene, pues reloaded sería la palabra, ¿no? Mira, el SARS-1 y el MERS, que son los virus más similares al SARS-CoV-2, tenían la característica de que se contagiaban cuando uno tenía síntomas. Aquí no, este virus puedes contagiarlo siendo asintomático, presintomático, con síntomas o inclusive después de tener síntomas. Lo que hemos visto en cuanto a la inmunidad es que la inmunidad del SARS-1 y del MERS era al menos de 18 meses, al menos. Entonces, si es igual el SARS-2 a esto, pues estaríamos hablando de que al menos la gente que se enferma va a tener un año y medio de oportunidad para que tengan una vacuna segura, que se puedan aplicar y entonces se controle esto. No son virus que mutan tanto como los virus de la influenza. Por eso nos tenemos que vacunar cada año de la influenza, porque cada año el virus tiene cambios en su estructura. El coronavirus no es tanto, pero pues no tenemos esa arma de inmunidad que tenemos en otras infecciones virales, en donde a través de una prueba de anticuerpos puede detectar si la persona sí lo tuvo o no lo tuvo. Aquí, por alguna razón, este virus no genera ese título de anticuerpos en todos. A ver, Francisco, pregunta. ¿COVID-19 es... Ay, perdóname que te lo pregunte así, estoy tratando de hacerlo lo más fácil posible. ¿Es la revancha en virus del SARS y del MERS? O sea, es decir, ¿es la mutación fortalecida de esos coronavirus que conocíamos o es un primo? Es un primo, o sea, ese es otro, no es una mutación ni del MERS ni del SARS, eso es un primo, incluso el SARS-1 es el contagio a través de un murciélago a un tipo de gato chino, sí. Y el otro es de un murciélago a un tipo de camello, y este es de un murciélago a lo que parece ser un pangolín. Es otro virus y tiene características muy similares a los coronavirus, pero también un comportamiento totalmente diferente en cuanto a la forma de transmisión. Afortunadamente es menos letal, porque el SARS-1 tenía una mortalidad del 9% y el MERS de 30%. Entonces, sí. Si este tuviera esa letalidad, no, bueno, pues habríamos estaríamos acabado en una situación muy grave. Muy grave. Ahora, para irme a una pausa y regresar contigo, Francisco. Entonces, ¿te ocupa el tema de la inmunidad? ¿Te ocupa el tema de lo asintomático? ¿Te ocupa el tema de cómo se manifiesta de manera distinta en cuerpos? Porque a uno le puede salir un rash, ¿no? En la piel puede ser dermatológico, a otro le puede salir un tema de... O sea, es decir, el bicho no se manifiesta igual en todos los cuerpos. ¿Estamos en lo correcto? Ese es un punto increíble que tocas y muy real. ¿Por qué una persona puede ser asintomática y por qué otra persona se puede morir en 8 días? A ver, con eso regresamos. Claro. Vamos con eso, porque me parece muy importante. Y déjame además dar un contexto rápido antes de los spots QTF. De la gente que me rodea, a una que le dio, se le está cayendo el pelo. A otra que le dio, tuvo un rash dermatológico. A otra que le dio... tuvo un problema gástrico, diarreas. A otra persona que le dio tuvo insuficiencia respiratoria. Ninguna es igual. Regresamos. Es una eminencia en este tema y ha salido al quite importantemente para dar los datos adecuados, para decir dónde estamos parados. Y creo que ha sido una voz que se levantó para enfrentar las mentiras y decir, no, a ver, no se equivoquen, ¿eh? Esto no es como lo están diciendo, esto es así y la gente se está muriendo. Foco rojo, pónganse el tapabocas. Te decía yo hace un momento, Francisco, son muchos los factores que son preocupantes desde tu trinchera con el COVID-19. ¿Qué pasa con la forma del virus de manifestarse en los cuerpos
tan distinta. O sea, es decir, no todos sienten lo mismo, no todos les pasa lo mismo. Unos les quedan manchas blancas en el pulmón, pero a otros se les cae el pelo. A ver, ¿qué onda con esto, Francisco? Sí, ha sido un reto. Primero te agradezco muchísimo tus palabras y creo que es el deber de todo mexicano ver por su país y por sus Pues sí. connacionales, pero eh, sí, ha sido un reto en el sentido de que al ser un virus totalmente nuevo, nadie se había expuesto a este virus antes de diciembre, pues estás viendo una serie de manifestaciones que afectan desde el pelo, como tú dijiste muy bien, hasta los pies, porque es uno de los sitios donde más manchas aparecen, curiosamente, Ujú. las manifestaciones dermatológicas, pero pasando por, evidentemente, la vía respiratoria, que es la vía de entrada, y la vía, como tú lo transmites, es la más afectada. O sea, es muy común la pérdida de olfato, la pérdida del gusto o los datos de insuficiencia respiratoria. Pero hemos visto que este virus puede producir un sinnúmero de alteraciones, inflamación del hígado, diarreas intensas, eh, puede producir alteraciones cardíacas, inflamación del corazón, dolores musculares que persisten después del COVID. Hay un síndrome ya post-COVID en donde hay mucha manifestación articular. Y además de todo, y algo que es real y triste, está produciendo una psicosis en los pacientes postraumática, en los pacientes que han estado en el hospital, en la familia, en los que tratamos pacientes, un daño psicológico que yo Sí. creo que eso no se ha visto, no se ha medido, pero la gente ha sufrido por esta enfermedad lo que pues no estábamos preparados para sufrir. Acaba de salir una mutación del COVID-19 en Malasia. ¿Eso es correcto? El D614G. Así es. Mira, te explico, los virus, como se duplican tan rápido, generan mutaciones en una forma más o menos frecuente. Ahora, la mayor parte de las mutaciones los hace inestables, los hace que tengan menor posibilidad de infectividad o menor virulencia. Pero siempre existe el riesgo de que haya Ujú. una mutación que modifique, que haga que el virus sea o afecte otras partes del cuerpo Claro. o que produzca algún otro tipo de alteración. Esperamos porque el comportamiento de los coronavirus habitual es que no produzca mutaciones tan graves, pero eso ha sido en la historia de los 6 coronavirus que conocíamos antes de este. Eh, Puede que se generen mutaciones. Ahora, también tenemos otra situación muy importante. Nunca como antes teníamos la capacidad de medir genéticamente la estructura de las partículas que nos infectaban como ahora. Entonces, un laboratorio que está revisando genéticamente el virus se da cuenta de los cambios más pequeños que existían, que de otra forma nunca nos hubiéramos enterado. Queda claro. Queda claro que esa parte nos puede ayudar, saber más o menos el código genético humano, cómo está, nos puede ayudar para poder resolver. Y creo, Francisco, no sé qué opines, pero con virus, bacterias y hongos vamos a vivir siempre. Hay unos que nos afectan y son más letales que otros, pero ¿cómo podemos contrarrestar porque si pasamos de la influenza y luego el COVID y luego ahí viene el de Malasia y luego ya se está gestando otro en África? Ay, no, Francisco, pues es un cuento de nunca acabar. Sí, ¿Así estoy vamos a empezar totalmente. a vivir como un cuento de nunca acabar? Mira, yo creo que no, porque lo hemos, como tú dices muy bien, siempre hemos vivido así. Pandemias ha habido, la de la peste bubónica en el siglo XIV, hace 100 años hubo una pandemia espantosa con la influenza española, la H1N1, más de 50 millones de muertes en esa pandemia. Ahora, estamos ahorita en un momento en donde nos recordaron que somos seres humanos y por lo tanto somos Claro. vulnerables. Yo lo que creo que esto pone sobre la mesa para el futuro es que tenemos que ser más cuidadosos y tener mejores sistemas de vigilancia. Parece hasta de risa que el presidente Trump canceló el programa de vigilancia de pandemias en septiembre del 19 y esto aparece en diciembre del 19, pero nos vuelve a poner en contexto que somos una civilización muy grande, con una comunicación altísima, que empieza a invadir también territorio de animales que tienen sus propias infecciones
y que muchas de las infecciones que tenemos ahora actualmente, el Zika, este virus, son Tantos. pues transmisiones de animales, son virus porque hemos ido invadiendo pues su ecología. A ver, Francisco Moreno, pregunta en relación a las estadísticas, a los casos, porque yo te quiero aprovechar así, ahora sí que exprimirte lo más que se pueda, porque sé que es difícil hablar contigo, pero ¿uno sabe cuántos casos hay en un país por el número de camas? No, Ah, no, a ver, por favorcito, explícanos eso, porque aquí se dice en México que por número de camas tenemos tantos reportes de coronavirus, pero eso no es cierto. Hay un estudio muy importante que comenté con Oscar Valdés este lunes, en donde se estima que para septiembre habrá más de 180,000 casos severos de coronavirus en México. mira, lo que no sabemos, hemos navegado a ciegas durante toda la pandemia. Insisto, y lo vuelvo a decir, somos el país número 158 en pruebas por millón habitante, debajo de Belice, de Guatemala, de Creo que de Bolivia, Turquía, ¿no? De cosas de así todos. O sea, verdaderamente. es, entonces, lo que no sabemos es números, pero lo que tú dices es cierto. La enfermedad no se puede calcular en base ni a un modelo centinela, ni a una medición de camas. Y ningún país en el mundo sabe cuál es el número real de Exacto. casos, pero aquí estamos mucho más atrás en ese sentido, porque hay 20 asintomáticos por cada asintomático, porque eh, si no haces pruebas, pues no detectas a los contactos de las personas que se enfermaron. Entonces no sabemos realmente cuál ha sido el número real de infectados en México y por lo tanto tampoco sabemos cuál podría ser nuestro porcentaje de inmunidad. Eso es muy complicado y eso nos hace especular. Como dirían en mi colonia, vamos a la buena de Dios. Sí, y Fíjate. mira, yo comenté la semana pasada que me daba la impresión que en la Ciudad de México el número de casos empezaba a disminuir por dos razones. Uno, nosotros atendemos pacientes que resultan infectados y tenemos una plataforma que diseñó el hospital por los cuales los monitorizamos sin que estén en el hospital en su casa. Y la otra es que vemos pacientes de hospital. Y en las dos áreas el número de casos ha disminuido, pero es únicamente una observación ante algo que estábamos viviendo. Yo no tengo los números para decirte si es real, si Exacto. está pasando esto. Ahora, ha habido y se sabe una disminución en el número de pruebas que se está haciendo, pero también se hacen pruebas en pacientes que llegan con síntomas, que llegan graves. No se hace un trazado epidemiológico como en otros países. Entonces, si está habiendo menos casos, también va a haber menos pruebas. Yo quiero pensarlo así, y más que los menos casos son porque están haciendo menos pruebas, sino más bien son menos pruebas porque ya no tienen a quién estarle haciendo porque los casos empiezan a disminuir. Uy, Pero no. insisto, esto No, es a qué brete. ciegas. Sí, no, no. A ver, hay gente que se hace la prueba cada 15 días. La prueba de sangre, por ejemplo. Y Ah, eventualmente una vez al mes se hace la prueba del nasal, la del cotonete que te meten hasta la mollera, Francisco. Es una cosa horrible. Pero uno se tiene que estar haciendo pruebas constantemente si es que tienes la posibilidad de hacértelo o solo cuando te sientes mal. Mira, la realidad es que te debes de hacer la prueba cuando te sientes mal o cuando sabes que estuviste en contacto con alguien que está Ah, enfermo. En algunos escenarios, por ejemplo, los deportistas, en las ligas de fútbol que ya abrieron, claro. pues ahí se hacen cada 8 días. Y eso nos ha ayudado mucho, ¿eh? Porque nos ha dado información de estos asintomáticos que yo te comento. Y Claro, Francisco, son deportistas de alto rendimiento. sí, pero se lo dije al Piojo Herrera, director técnico. Le dije, eso que ustedes están haciendo en el fútbol nacional es la única muestra nacional que tenemos del COVID. Así es. ¿Me explico? Porque estás hablando de Nuevo León, estás hablando de Querétaro, estás hablando de Guadalajara, estás hablando de... Es la única muestra que tenemos a través del fútbol mexicano. Es la muestra nacional de COVID para México, porque ¿qué otra tenemos? Y sabes que el problema es que es muy sesgada, porque sabemos que la gente Claro. joven, los deportistas de alto rendimiento, en muchas ocasiones son asintomáticos. Entonces estás probando la enfermedad en una población en donde
no va a haber muchos No, sintomáticos. y no representa la generalidad, ¿no? Así es. La No representa a generalidad los tiene gorditos, obesidad, exacto. Exacto. Te mando un Exacto. abrazo con mucho cariño. Ojalá podamos retomar